Primera invitada, Katy Fernández. 3, 2, 1, acción. Hola, yo soy Katy Fernández, soy músico percusionista. Nací en la ciudad de Caracas en el año 1984. Mis padres son emigrantes ambos, mi mamá es de Cuba y mi papá es de Portugal, y yo nací en Venezuela. Desde siempre, desde muy pequeña, supe que me iba a dedicar a la música. Hay algo que a mí me sucedió y pocas veces lo he contado, que es que una vez estaba en una reunión familiar y estaban todas mis tías y mis tíos y primos, y a mí siempre me acuerdo que tenía un micrófono de juguete, de plástico, y cuando tú cantabas, el micrófono tenía como un eco y hacía como un efecto de sonido, ¿no? Entonces mi papá siempre me ponía Laura Branigan y yo me ponía a cantar las canciones de ella. Y entonces en una de esas, que estoy reunida ahí en el medio de la familia, y estoy cantando y termino de cantar, escucho una voz en el oído que me dice: esto es a lo que tú te vas a dedicar toda tu vida. Yo tendría unos 4 años o 3 años, algo así, y para mí fue como impactante, o sea, fue un antes y un después. O sea, desde ese momento yo supe que yo iba a ser músico, tan pequeñita, o sea, y fue muy clara esta voz que me lo dijo. Yo hoy en día pienso que sería mi ángel guardián o algo así, ¿no? Que me dio esto, que me vaticinó esto, ¿no? Me dijo, bueno, esta va a ser tu misión de vida. Entonces, desde siempre, a partir de ahí, siempre lo tuve como muy claro. Luego le insistía mucho a mi mamá que me metiera en colegios donde hubiera clases de música, porque bueno, para mí era como la única manera de tener acceso al mundo musical. Y así fue. Mi primer colegio fue en Chacao, el Colegio Municipal Andrés Bello. Ahí, digamos que tuve mi primer acercamiento con la música, una coral que había allí, y también tuve mis primeras incursiones con instrumentos musicales. Luego de allí, terminé en tercer grado en ese colegio y me cambiaron a otro que estaba en la Castellana, en Altamira, que se llamaba Nuestra Señora de Fátima. Ahí también empecé con clases corales y clases de música, y había un profesor, digamos, formal de música, y entonces fueron mis primeros años con la música, fueron años muy felices. Justo al lado de ese colegio estaba el Conservatorio de Música en Lino Gallardo, así que era así como que todo confabulado perfectamente para que yo estudiara música. Me acuerdo que un día fui al lado, al salir del colegio, y averigüé, y resulta ser que las audiciones para entrar en el nuevo año musical iban a ser muy pronto. Entonces fui, le dije a mi mamá, llevé la planilla. Mira mamá, en 2 semanas tengo una audición para el Conservatorio de Música. Y entonces, bueno, mi mamá, bueno, ok, vaya y hágalo. Hice mi prueba, quedé en mi conservatorio y empecé a estudiar formalmente música en un conservatorio. Luego comencé a estudiar guitarra clásica. La guitarra era un instrumento que me gustaba mucho porque además, bueno, me acompañaba para cantar. Y pensé que iba a ser cantante, la verdad. Yo me proyectaba como cantante. Luego, estando como como a los 2 años de estar estudiando, me acuerdo que fue un profesor a dictar unos talleres de percusión afrovenezolana de la Casa de la Cultura de Chacao. Este profesor llevó unos tambores, me acuerdo que llevó unos Kitty Plus, y yo, curiosa, me quedé a ver la clase, a ver de qué se trataba. Y cuando llega el profesor, pues mi sorpresa fue que estos instrumentos eran maravillosos. Yo nunca había tocado unos instrumentos de percusión, digamos así, reales, más allá de los tamborcitos de fulía o de alguna tamborita de gaita en el colegio. Este profesor llega y me muestra los instrumentos. Empiezo a tocar Kitty Plus y me encantó. O sea, fue así como cuando te enamoras a primera vista. Fue increíble. Por cierto, este profesor se llama Juan Manuel y él es el papá de Marta Paredes, otra gran percusionista venezolana. Y entonces, bueno, voy a la alcaldía de Chacao y allí me encuentro con un señor que se llama Pichi, Neville, y se convierte en mi profesor de percusión. Empecé a estudiar percusión con él. Me acuerdo que la primera vez que toqué unas congas fue también una experiencia maravillosa. La guitarra la boté. Empecé a tener conflictos con la guitarra y con mi profesor de guitarra, así que bueno, tuve que decidir o por uno o por lo otro, y por supuesto me quedé con la percusión.
fueron más o menos 4 años, 3 años y algo de estar estudiando ahí en la Casa de la Cultura de Chacao, en la cual, bueno, empezamos a tener experiencias musicales, empezamos a tocar con el grupo, ahí había como un grupo de zanqueros, entonces nuestros primeros trabajos fueron tocando samba o samba, algo parecido a eso, acompañando a los zanqueros. Luego de allí hicieron una orquesta de la Casa de la Cultura y hacíamos como una especie de gira por todo el municipio, ¿no? Tocando en todos los eventos que armaba la alcaldía, por lo que sea, carnavales, elecciones del alcalde, no sé, lo que fuera, Día del Niño. Entonces, esas fueron mis primeras experiencias musicales. Luego de allí, pues un día estaba en un conocido restaurante, bar de Venezuela, estaba escuchando jazz con unos amigos y me invitan a tocar a la tarima. Yo en ese momento tendría unos 17 años, quizás un poquito menos, 16 y medio, algo así. Y me monto a tocar y resulta ser que ahí en esa banda estaba un bajista que era director en ese entonces musical de bandas de Kiara, creo que de Frank Quintero también. Y después que me va a tocar me dice, oye, ¿tú no quieres audicionar para la banda de Ricardo Montaner? Están buscando músicos y quieren una percusionista. Imagínate, yo así como que, sí, claro, por supuesto. Entonces, bueno, hablé con mi mamá, yo todavía estaba en el colegio, entonces tuvimos que viajar a la ciudad de Maracaibo para hacer este casting. Hicimos el casting y me acuerdo que esa misma noche nos regresamos de nuevo a la casa porque casi que al día siguiente tenía que volver al colegio. Y mi sorpresa es que cuando vuelvo a Caracas, pues me dicen que sí, que fui admitida en la banda de Ricardo Montaner. A mí me daba mucha angustia porque yo no conocía a nadie en el mundo musical y yo siempre pensaba, yo decía, ¿cómo rayos voy a conectar yo con la música si yo no conozco a nadie? ¿Saben? O sea, siempre uno piensa que, bueno, fulanito está allá porque el papá es músico, menganito allá porque el tío toca la trompeta con Oscar de León, menganito está aquí porque el papá es percusionista y entonces lo metió en salserín y desde que es un niño. Entonces yo decía, ¿cómo voy a hacer yo para entrar en la música, no? Para mí era difícil, o sea, era como que, ¿cómo lo voy a hacer? Y sencillamente, pues las cosas se fueron dando, o sea, se fueron abriendo los caminos. Entonces, bueno, empecé a girar con Ricardo Montaner. Fue una experiencia maravillosa. Mis días y mis noches, mis diluvios y mi cielo a pleno sol. Me botaron del colegio, no me dejaron terminar el 5º año porque faltaba mucho a clases. Tuve que terminar en un parasistema, pero yo estaba feliz. Estaba feliz porque estaba haciendo lo que amaba, lo que siempre había soñado hacer. Luego de allí, yo estuve 5 años con Ricardo Montaner. Ya en el 2005, yo entré en el 2001, estuve hasta el 2005. En el 2005 salgo y luego me empiezan a llamar de las bandas venezolanas, de los artistas de ese momento que estaban ¿sabes?, en boga. Me acuerdo que en esa época estaba Jeremías, muy famoso, estaba Mariana Vegas, hicimos algunas cosas con Ilan Chester, o sea, grabé unas voces para un disco de Ilan Chester. Estaba Roque Valero, imagínense, Roque Valero en esa época, que acababa de hacer la película con Edgar Ramírez. Que mi boca lo anuncie, tu sonrisa te acompañe y yo me dejo acompañar. Empecé a tocar con una big band de Latin Jazz del maestro Andy Durán, que fue una experiencia también maravillosa. Empezaron a pasar cosas maravillosas, buenísimas. Empecé como a codearme de todo lo que era la crema innata de la música venezolana. Y bueno, yo estaba muy feliz, me sentía muy realizada. También estuve en el musical de Somos Tú y Yo, de Venevisión. Y de ahí pues todo, o sea, como que ya estaba en el medio, ya me sentía una músico profesional, pero siempre había algo que estaba allí, que la gente no sabía, y era que yo siempre, desde muy joven, siempre he sufrido de depresión. Siempre he sido una persona depresiva. Y para mí era como que era un mundo tras bastidores, o sea, la gente no sabía esto. De hecho, creo que nadie lo sabe, lo estoy hablando por primera vez. Y tampoco la gente sabe que desde siempre he ido constantemente a terapia y que he tenido momentos muy oscuros por esta depresión.
Entonces, mi vida era entre lo que pasaba con Katy Fernández, la percusionista o músico exitosa de Caracas, y que, sabes, que de repente en algún momento dentro del medio musical todo el mundo hablaba de ella, y lo que pasaba luego en mi casa cuando llegaba y no tenía fuerzas, pero ni para, no sé, ni para pararme a bañarme. Entonces, para mí era muy contrastante porque cada vez que terminaba pues toda la parte de las luces, el espectáculo, los aplausos, los amigos músicos, la echadera de broma, y llegaba a mi casa, pues entonces salía esta otra Katy que tenía bastantes problemas. Entonces, bueno, yo, como les dije, pues hice mucha terapia, también digamos que tuve que aprender a encontrar una fortaleza en mí que no sabía que tenía. Tuve que, sí, aprender a lidiar con esto. Y poco a poco ir como encontrando ese balance e ir acercando esas dos, digamos, polaridades. Una Katy como que muy, ¿sabes?, extrovertida, muy de las cámaras, muy esto, muy lo otro. Y la Katy como que depresiva. Yo seguí con mi vida. Lo último que hice antes de emigrar de Venezuela, estuve muchísimos años con Franco y Oscarcito y toda esa, digamos, esa fiebre del reggaetón que se inició en Venezuela con todos estos grupos venezolanos, Franco y Oscarcito, los Cadillacs, en ese momento también estaban Chino y Nacho, Víctor Muñoz, Víctor Drija, bueno, toda esta gente que empezó a sonar muchísimo en Venezuela. Estuve después Oscarcito solo, estuve todos esos años trabajando con toda esa gente. Y luego pues decidí venirme a Estados Unidos. También voy a mencionar que una de las razones por las cuales yo me vine de Venezuela, aparte de la situación política, que estaba súper difícil ya, la realidad es que yo trabajaba muchísimo, pero la plata no alcanzaba, o sea, era una realidad. Y tenía la oportunidad de venirme para acá porque tenía familia aquí. Como les comenté en un principio, mi mamá era cubana, entonces tenía familia aquí y mi mamá ya estaba aquí. Y esa fue una razón. La otra razón era que mi mamá tenía cáncer. Entonces, yo sentí que ya era como el momento de venir a ayudarle, ¿no?, a pasar la enfermedad. Nada, me vine con todas las expectativas del mundo, porque típico que cuando te vienes, o sea, cuando te vas de Venezuela, tú dices, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer, no?, en otro lugar. Y dices, bueno, ya no me conoce nadie, o sea. Pero bueno, digamos que dije, pues nada, si ya lo logré una vez, probablemente lo pueda volver a lograr, ¿no? O sea, si vivo aquí en Venezuela la música, pues yo voy a hacerlo allá también. Al principio iba a programas de canales de televisión a aplaudir, vendí cursos de inglés, y eso me ayudó muchísimo, fue lo que me permitió hacer el capital para, tú sabes, establecerme, comprarme mi primer carrito, hacer mis papeles. Y bueno, lo que no contaba era como que al año y medio de estar aquí, para mí era como un reencuentro nuevamente con mi mamá. Era que, bueno, que mi mamá pues finalmente iba a fallecer. Y fue una situación muy difícil de llevar, porque el cáncer es una enfermedad como muy dura, ¿no? Es como que ver a alguien que tú amas tanto irse a menos es muy fuerte, es muy duro. Como ir perdiendo la vida poco a poco, ¿no? Porque eso es lo que uno va presenciando, cómo se va yendo la vida de esa persona, ¿no? Ese espíritu, ¿no? El alma, no sé cómo explicarlo, es como esas ganas de vivir, esa luz se va apagando poco a poco. Entonces, eso fue muy duro y a raíz de eso yo empecé a tener ataques de ansiedad severos. Pues ahora yo sé que, bueno, que todo era como, todos estos, digamos, el hecho de que yo siempre haya sido una persona depresiva. También descubrí luego que siempre fui también una niña muy ansiosa,
Entonces todo esto fue como acumulándose, aunque yo medio lo había trabajado, y finalmente explotó con la muerte de mi mamá. Para mí fue muy duro esa experiencia. Entonces empecé a lidiar con esto. Ya tengo casi 7 años luchando con esto. Ya ahorita digamos que estoy bastante bien, pero fueron épocas muy duras. Fue muy, muy oscuro eso. O sea, fue muy duro. De verdad que, y esto no lo habla mucha gente, el tema de la ansiedad. Sí, a veces lo que estamos hablando ahorita aquí con los muchachos es que tú ves gente que de repente es muy exitosa o que, ¿sabes? En lo que hacen, ya sean lo que sea, profesionales, médicos, artistas, deportistas. Y resulta ser que hay muchísima gente que sufre de ansiedad y no lo comenta porque tiene miedo, porque uno siente que está loco, porque uno siente que está mal, te sientes avergonzado o avergonzada y es horrible porque terminas pasando toda esa situación solo o sola. Yo digo que la música me ha ayudado a mí a través de mi vida. La música siempre a mí me ha salvado. O sea, eso es algo que yo siempre lo digo. A mí la música me salva todos los días. Porque la música ha sido la razón por la cual yo me levanto y tengo metas. La música ha sido lo que ha hecho que yo no decaiga y que no me deje atrapar, o ya sea por las garras de la depresión o por las garras de la ansiedad. Cuando ya justo pensaba que pues quizás no me iba a dedicar a la música profesionalmente como me dedicaba en Venezuela, pues apareció esta oportunidad en la que estoy ahora, que se llama Enamorándonos, y es un programa de televisión en el que tiene una banda en vivo de 10 músicos y musicalizamos todo lo que pasa en el programa. Entonces, fue como un segundo llamado de Dios diciéndome, mira, no, ya va, todavía faltan cosas por hacer, cálmate un poquito, o sea, no es el final. Entonces, para mí fue maravilloso además porque yo me acuerdo, tengo una anécdota que es que cuando yo llegué aquí a Estados Unidos y mi mamá todavía vivía, ella nos llevaron a un programa de Don Francisco. Y entonces a ella le encantaba Don Francisco. Entonces fuimos al programa de Don Francisco y me acuerdo que Don Francisco tenía una banda en vivo. Entonces yo me acuerdo que estoy ahí en el público y veo a la banda, ¿no? Yo los veo ahí escondiditos porque yo no estaba en ese entonces en la tarima. Y entonces veo a la banda y digo, perro, a mí me encantaría tocar en una banda así. O sea, en un show de televisión, con la banda ahí tranquilita. Y entonces, bueno, me acuerdo que ese día me vacilé la banda, disfrutamos el show de Don Francisco. ¿Y qué pasa? Que bueno, no sé, como 4 años luego, me llaman a hacer este casting y terminamos tocando en el mismo estudio donde se grababa Sábado Gigante con un host que es chileno, que además fue recomendado por Don Francisco. Me acuerdo que el primer día que estábamos grabando llegó Don Francisco a saludarnos. Y entonces fue una manera de, también una señal, ¿no? De Dios, de mi mamá, de como que decir, bueno, hay que seguir adelante. Muchas cosas buenas van a seguir pasando. Entre otras cosas buenas, también pasó que el año pasado estuve en Coachella con Karol G. Segunda semana de Coachella, ya está llegando la gente. Yo estoy aquí montada en mi balconcito, estoy súper feliz. Emocionadísima. Y fue una experiencia maravillosa, o sea, yo de verdad que estaba así como que, ¿qué es esto? O sea, ¿dónde estoy? Me sentía realmente en Estados Unidos, o sea, una cosa increíble, o sea, eso es otro nivel. Y fue muy bonito porque además fue como recordar otra vez todas esas cosas que yo había vivido hace tantos años, ¿no? Y que de repente uno dice, bueno, capaz ya no las voy a volver a vivir, ¿no? Si yo me pongo a echar un vistazo de todo lo que ha sido mi vida profesional y personal, pues yo creo que lo que puedo decir es primero que para hacer las cosas lo único que se necesita es querer hacerlas. No importa, tú no sabes cómo van a pasar y cómo se van a dar, pero se van a dar. Es como que tú energéticamente te dispongas para que se den y se dan. No importa si no conoces a la mejor persona, no importa si no tienes el contacto directo con el presidente de no sé qué cosa, eso no hace falta. Cuando tú quieres, las cosas se dan y empiezan a alinearse.
ahorita los muchachos estábamos hablando del tema de la suerte, ¿no? Que la gente no, que sí hay gente que tiene suerte, que sí hay gente que no tiene suerte. Y yo creo que suerte simplemente es estar preparado en el lugar correcto cuando tienes que estar. Ya está. Otra cosa que puedo reflexionar es que, bueno, mira, si alguna persona, si tú estás pasando por problemas, si de ansiedad, de depresión, búscate a alguien que te ayude también. Está bien buscar un consejo, está bien buscar una compañía, digamos, espiritual. Es súper necesario, pero también es necesario alguien que esté capacitado para ayudarte, un especialista. Entonces, no tengas miedo de ir a terapia. Es algo que va a ayudar muchísimo y te va a ayudar a complementar tu parte espiritual con esta parte física que también tiene sus cosas, pues. Y otra cosa muy importante es que no importa lo talentoso o talentosa que seas, no importa. Si tu mente no está sana, no vas a poder lograr nada. Si tú no tienes una buena manera de pensar, si tú no te procuras tu bienestar mental, no vas a llegar a ningún lado porque siempre van a haber cosas que te van a sabotear. Tus mismos procesos mentales, tus mismas situaciones. Entonces es importantísimo una salud mental. Eso va a hacer que seas exitoso, exitosa en lo que tú quieras. Yo pienso que es súper importante y que nadie te dice esto. En las escuelas no nos dicen esto. En las escuelas nos dicen, bueno, estudia, prepárate, pero nadie habla de que, bueno, y si yo soy la mejor, pero soy depresiva y no me quiero parar de mi cama, ¿cómo hago? No pasa nada. No va a pasar nada. Entonces es importantísimo todo eso. Bueno, mira, yo quisiera ser la Shilaida moderna. Yo quisiera ser, bueno, primero que nada quisiera como que, ahorita siento como un llamado a la educación. Quiero enseñar a otras personas, a las generaciones que están ahorita nuevas viniendo, a que, bueno, primero a enseñarles percusión, a enseñarles música. Quiero que las chicas, las niñas, se atrevan más a estar en el mundo de la música, porque todavía sigue siendo un medio bastante masculino y en el que todavía pues, podemos encontrar más espacios. Yo, gracias a Dios, he encontrado mi espacio dentro de la música y he contado con grandes aliados, siempre grandes amigos que los amo y los adoro, que siempre me han ayudado a estar. Y entonces yo ahora quiero dar eso, ¿no? También, que esta generación que viene pues sienta una mano amiga, ¿no? Que alguien te diga, mira, porque a veces esas cosas no te las explica. ¿Cómo es el proceso para, no sé, cómo puedo llegar a esto? ¿Cómo puedo conectar con esta banda? ¿O cómo me tengo que preparar para ser un músico profesional más allá de saber música? Bueno, todas estas cosas a mí me gustaría enseñarlas. Me veo eso enseñando, me veo viajando, como, ¿sabes? Viajando y dando mis clases en muchos lugares del mundo. Me veo tocando con grandes artistas. Y bueno, quizás todavía en el show de televisión, no lo sabemos, veremos. En nuevos proyectos con mis amigos también. Y también con mi esposa, con Marian, pues haciendo también nuestros proyectos musicales. También tenemos otros proyectos que no tienen que ver con la música, que también estamos desarrollando. Pues en esto, pues siempre creando. Creo que siempre me veo de una forma creativa. Yo puedo decir que hoy, gracias a Dios, ya no sufro de ansiedad. Me siento una persona completamente distinta, mucho más segura de mí misma. Y bueno, y sigo en esto, ¿no? Sigo creciendo. Esto no se acaba. Es un proceso que no acaba. Bueno, soy Katy Fernández y esta fue mi historia, mi vida a través de los ojos de la música. Espero que, bueno, que les haya gustado o por lo menos que les haya servido de ayuda. Me alegra mucho poder haber llegado hasta ustedes y bueno, espero que estén muy bien. Les mando un gran abrazo y si quieren conversar conmigo, pues me pueden conseguir en mis redes sociales como la Katy Fernández. Por ahí voy a estar. Les mando un gran abrazo y un besito.